Buenas noches amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Business Night Talks. Hoy nos acompaña Eduardo Roncagliolo, quien es consultor, profesor, director independiente de muchas empresas en diferentes rubros y bueno, además tuvo una gran carrera corporativa en el inicio de su vida profesional. Eduardo, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Eduardo. Cuéntanos un poquito de tus inicios. ¿Desde qué estudiaste? ¿Cómo se fue formando el líder que hoy eres, que es capaz de enseñarle a mucha gente, de dirigir muchas empresas, encima brindar servicios de consultoría? Bueno, yo estudié administración en la de Lima. Antes de eso, pues, estudié en la Inmaculada, colegio clásico Jesuita, jesuita. igual que yo. ¿También es de la Inmaculada? No, yo Ah, soy del Colegio Javier de Guayaquil. mm, colegio jesuita acá en Lima. Después estudié en la de Lima administración de empresas y comencé a hacer mis prácticas profesionales básicamente en banca de inversión, vendiendo empresas. En esa época era venta de empresas del Estado, terminé siendo parte de Copri. Luego de eso me fui a estudiar una maestría. Y regresando de la maestría, perdón, antes de la maestría, después de estar en Copri, estuve en auditoría un tiempo y me fui a estudiar mi maestría. Y después de estudiar mi maestría, regresé y estuve en banca comercial, en un banco local. Tuve algunos años y después pasé al mundo corporativo de las compañías multinacionales americanas, empezando como gerente financiero. Entré de gerente financiero y luego fui gerente general de las compañías. Esto fueron los primeros 20 años de mi vida profesional, resumidos acá. Y los últimos 15 años de mi vida profesional los he dedicado básicamente al mundo de la enseñanza. En el PAT empecé siendo profesor del área de finanzas, enseñaba finanzas por casi 8 años. Y los últimos 7 años he estado enseñando todo lo que corresponde a estrategia y gobierno corporativo. Y llevo mi vida profesional como profesor, siendo director de empresas y haciendo algunas consultorías, básicamente en planeamiento estratégico ahora y ayudo un poco a veces en temas de finanzas, pero y cada vez menos, la verdad. ¿Cuáles crees que fueron tus principales aprendizajes durante tu vida corporativa? Aprendizajes muchos, ¿no? La vida corporativa creo que te enseña muchísimo eh, de cómo te formas, ¿no? Y sobre todo, aquellas instituciones en las cuales tú has estado forman tu carácter y forman tu manera de ser. Te comentaba hace un minuto que yo fui auditor de Arthur Andersen y eso creo que marcó muchísimo mi carácter y mi carrera y mi forma de ser. Y luego estuve mucho tiempo en Manpower, que también marcó mucho mi manera de ver el mundo y mi manera de ver las cosas, ¿no? Creo que esas 2 instituciones como base fueron instituciones que me enseñaron mucho. Pero más allá de lo que uno puede aprender en el mundo corporativo, de las buenas prácticas profesionales, de todo lo que uno puede aprender a manejar de política, cultura, etcétera, en el mundo corporativo, yo te diría que mi principal aprendizaje, sucedió de mis principales errores. Te voy a ser bien honesto, ¿no? Y yo creo que uno de los principales aprendizajes que yo he tenido es aprender a escuchar. Mis principales errores normalmente los he hecho cuando no escuchaba, sobre todo a mis subordinados y a mis pares. A veces uno, cuando tiende a ser exitoso en algo, tiende a pensar que en todo va a ser exitoso y no siempre es así, ¿no? Entonces yo te diría que como principal aprendizaje eso, que, que las personas, la gente, la cultura, son una de las cosas más importantes para desarrollar en una organización. Mire, yo vengo de números, yo te he dicho, estado en banca de Profesor de finanzas y inversión, CFO y banca de inversión. auditor, CFO, profesor de finanzas. Entonces, claro, Tienden a ser no las personas más agradables del no, tendemos a ser bastante cuadriculados en realidad, pero hay que aprender que también son sombreros, ¿no? Uno tiene un rol que cumplir y va cambiando el rol de acuerdo a sus funciones. Pero más allá de eso y de ser financiero, lo que hay que entender, creo yo, es que las cosas en las empresas las hacemos con personas.
Entonces, el dirigir personas es una de las cosas más retadoras que hay, y sobre todo motivarlas y llevarlas hacia los objetivos que quieres hacer, convencerlas, ¿no? Con las personas es que tú logras tus objetivos. Como yo digo, llega un momento en la vida profesional en que ya no nos pagan por producir una estrategia o por hacer un número, por hacer un trabajo, sino nos pagan por dirigir personas y sobre todo por hacer que las cosas pasen, que las empresas crezcan, que las rentabilidades se den, que se logren los crecimientos, etcétera. Y esto no lo hace con personas. Muy interesante. ¿Cómo enganchamos la planeación estratégica, el gobierno corporativo y el manejo de personas? Yo creo que es lo mismo en realidad. La empresa tendemos a dividirla por partes para estudiarla, pero en realidad es una. En realidad es una, ¿no es cierto? Yo te diría que cómo encajas estas tres cosas. Una de las principales cosas que tienes que tener en gobierno corporativo es tener clara la estrategia. Pues si no tienes clara la estrategia, no tienes clara a dónde quieres llevar y no tienes clara la cultura que la organización necesita. ¿Mm? Mm, Entonces, una de las principales funciones del gobierno corporativo es tener claridad en la estrategia del negocio. Si bien, y esto quiero ser muy claro, el directorio no es el responsable de hacer la estrategia, es el gerente general, pero sí es responsable el directorio de aprobarla y de retarla, ¿no? Entonces, en primer lugar, entender que la estrategia y el gobierno corporativo están muy unidas, ¿no es cierto? La principal función que tienes en gobierno corporativo es básicamente seguir la estrategia. Ayudar al gerente general que no se desvíe, porque el resultado, el corto plazo, te desvía mucho la estrategia, ¿no? Claro, y un pasito antes, ¿qué rol juega el accionista o los accionistas, el directorio y el equipo gerencial en la definición de una estrategia? El accionista, en principio, cuando no está involucrado en el negocio, tiene que compartir el propósito del negocio y tiene que entender el rol que va a cumplir. La mayoría de las empresas en el Perú, los accionistas están involucrados en el negocio, ya sea como ejecutivos o ya sea como directores. Entonces los roles ahí se comienzan a traslapar. Pero tienes el accionista que tiene que tener claro el propósito de la organización y los objetivos que quiere lograr. Y cuando hablamos de los accionistas, uno de los aprendizajes creo que más grandes que podemos tener es que los accionistas no son uno. Entonces, cuando hablas de los accionistas y de los objetivos de los accionistas, tienes que entender algo. Cada accionista tiene su objetivo. ¿Mm? Y más complejo que cada accionista tenga su objetivo, los objetivos cambian en el tiempo. Así como cuando nosotros éramos jóvenes teníamos unos objetivos, hoy día, con algunos años más, nuestros objetivos van cambiando, lo mismo pasa en los accionistas. Entonces, los accionistas en principio tienen una complejidad de tener diversos objetivos, y que estos objetivos puedan cambiar en el tiempo. El directorio tiene como función tratar de alinear los objetivos de los accionistas con los objetivos de la empresa y son una especie para mí de bisagra y te ayudan a la buena gobernanza de una compañía. Es decir, asegurarle al accionista que la compañía está funcionando de una manera adecuada, de una manera consistente y que los resultados se están dando. Y cuando hablamos de resultados, estamos hablando del resultado de corto plazo, el delivery, digamos, pero también estamos hablando del resultado de largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, el directorio tiene que manejar ambas cosas. Yo le llamo siempre es la dicotomía entre el perform y el transform. Perform es lo que tenemos que hacer hoy día, el transform es de lo que vamos a vivir a futuro. Entonces, el directorio tiene que manejar ambas cosas y ayudar al accionista a entender estos objetivos, creo yo, y ayudar al gerente general, en principio, que es la persona más importante en una organización, a no desviarse de estos objetivos, ¿no es cierto? El gerente general y la gerencia son los que llevan el día a día el negocio. Ellos son los responsables del resultado. El directorio no es responsable del resultado, el directorio es responsable de ayudar a que el buen gobierno corporativo se dé, en ayudar al gerente general y ayudar a los gerentes a lograr los objetivos, ya sea con consejos, ya sea con contactos, ya sea con conocimiento, ya sea
con lo que puedan ir aportando en el día a día. Pero en el fondo, el responsable final de todo esto es el gerente general y los gerentes funcionales, que son los que llevan el día a día del negocio. De acuerdo. Entonces yo te diría que esa es un poco la función de estos tres elementos. Muy bien. Y entonces, digamos que llegamos al plan estratégico, ¿verdad? Tú en el directorio, está el accionista, digamos que yo soy el gerente, presentamos una estrategia linda, alineado con todos los objetivos. Maravilloso, lo ponemos en un mapita estratégico, lo publicamos para que todo el mundo lo entienda. Sin embargo, eh, ahí viene la prueba de fuego, materializarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializa una estrategia desde tu punto de vista, dado que ayudas a tantas empresas en esto? Podemos hablar mucho de materializarla con modelos de negocio, etcétera, pero en la práctica profesional yo creo que lo importante es el equipo. Lo más importante de todo esto es el equipo. Entonces tú te tienes que asegurar de tener un buen equipo, ¿no es cierto? Y preocuparte porque tu equipo esté tranquilo. Es para mí la primera condición para que el equipo se comprometa con algo, es que esté tranquilo y que tenga una seguridad, yo le llamo seguridad psicológica, no solo de poder expresarse dentro del equipo, sino una seguridad psicológica de trabajar. Si tú tienes un buen equipo, te preocupas porque tu equipo esté sano y esté bien pagado, yo te diría que tienes 60 o 70% del proceso ganado. Lo que te falta ya es el músculo, ¿no es cierto? El día a día, que hay que hacer que las cosas funcionen. Entonces tenemos que hacer las segmentaciones de mercado, tendremos que desarrollar modelos de negocio para llevar las ventajas competitivas al mercado, tendremos que tener un área financiera que nos estructure la parte financiera y nos asegure que todos los recursos son necesarios, etcétera. Pero si tú tienes la gente, yo creo que lo demás comienza a ser más fácil de llevar. Pero no solo la gente adecuada, sino la gente con la cultura adecuada. ¿Por qué cultura? Porque la cultura, cuando hablamos de personas con cultura adecuada, podemos hablar de diferentes conceptos de cultura, etcétera. Para mí la cultura está formada en valores, ¿de acuerdo? Yo no voy a entrar a discutir qué son los valores ni dónde están. Yo lo que digo es dónde se ven los valores. Los valores, en el fondo, son criterios de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo a las personas con la cultura adecuada, tengo a las personas que tienen los valores adecuados, que en el fondo van a ser criterios de decisión para lograr mis objetivos estratégicos. Entonces, si yo me aseguro de tener gente que sabe decidir con los objetivos que yo quiero lograr, los objetivos van a, no preocúpate, que estén tranquilos. ¿Mm? Muy interesante. ¿Cómo alineamos a la organización con la cultura? ¿Cómo hacemos esos cambios culturales a veces necesarios cuando viene una nueva estrategia? El cambio cultural siempre es complejo, ¿no es cierto? Yo creo que el cambio cultural, en primer lugar, uno tiene que pensar en llevarlo más con la estructura real que con la estructura formal. Te pongo un ejemplo para estar claro, que es algo además que he practicado en algunos momentos de mi vida profesional. Ya en el mundo de los directorios no lo hago, obviamente, pues ya no estoy en el día a día, pero cuando he sido ejecutivo lo hacía, ¿no? A veces tú, cuando quieres hacer un cambio, te encuentras, y te ha pasado a ti, que hay que hacer un cambio en una organización, que te vas a encontrar con personas que sí aceptan el cambio y realmente te apoyan y lo quieren desarrollar, y personas que realmente se oponen al cambio, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo los alineo a todos, porque necesito que el equipo esté alineado. Hay diferentes maneras de hacerlo. Para mí, una de las mejores maneras de hacerlo, siempre y cuando tengas el tiempo adecuado, es decir, tengas la caja que te permita llevar esto con tiempo. Y después te puedo explicar por qué para mí es importante el tema del tiempo, ¿no? Bueno, una de las formas es, en vez de sentarme a convencer a las personas, entender quiénes son su grupo social, con quienes andan dentro de la organización, quiénes son amigos. Esto es muy fácil de saber. A veces tú sales de tu compañía y te encuentras con un grupo de amigos que están almorzando juntos, o que se van a jugar fulbito juntos, o que se van no sé a dónde. Y eso siempre te enteras cuando eres el jefe. Esos grupos tienden a ser tu estructura real.
Y en esas estructuras reales vas a encontrarte con gente que quiere apoyar y gente que no quiere apoyar. ¿Mm? Mapea los grupos, encuentra aquella gente que quiere apoyar, hazla trabajar en el cambio y asegúrate que tenga resultados. Lo que va a pasar es lo que es natural en la vida, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la gente tenga resultados buenos? Por lo general va a conversar con sus amigos en el momento que se van a almorzar, en el momento que se van a jugar fulbito, en el momento que se van a hacer esto y le van a contar lo bien que le está yendo en la compañía y los resultados que están teniendo con el proceso de cambio. El que no está de acuerdo posiblemente va a comenzar a alinearse más rápido de lo que crees. Muy Es interesante. importante entender que estos procesos de alineación, yo he hecho un resumen muy somero, pero estos procesos de alineación vienen de arriba abajo, ¿no? Si los jefes no están alineados, no hay manera. Pero me parece que por ahí viene una parte importante del proceso de alineación. Y la otra parte, creo yo que es bien importante y es donde yo he visto muchísimos errores en mi vida profesional y hoy día como director los veo en muchas empresas, es alinear los sistemas de dirección. Eso es un tema para mí importantísimo, ¿no? Hagámosle doble clic. ¿Qué son los sistemas de dirección? A ver, los sistemas de dirección para mí en una compañía son tres, que son los que vemos normalmente. ¿De acuerdo? Primero es el plan estratégico. El plan estratégico siempre terminamos teniéndolo en pilares estratégicos, objetivos estratégicos y vamos derivando hacia abajo en diferentes iniciativas estratégicas. Ese plan para mí es el sistema estratégico y que está seteado básicamente hacia el transform de la organización, hacia el futuro, hacia dónde vamos a crecer, cómo vamos a ganar en los mercados, etcétera, ¿no? Entonces, este es un sistema. El segundo sistema que utilizamos en las compañías y que es parte de lo que vemos en los directorios todo el tiempo es el sistema de control, donde yo no digo que es el único, pero el rey tiende a ser el presupuesto. ¿No es cierto? Entonces nos sentamos todos los meses a ver si llegó, no se llegó al presupuesto, se hizo, no se hizo, por qué se hizo, por qué no se hizo, por qué no logramos los objetivos. ¿De acuerdo? Y el tercer sistema es el sistema de incentivos, que es cómo le pagamos a la gente. Estos tres sistemas de dirección influyen en el comportamiento de las personas. En mi vida profesional hay personas que les gusta más el proceso de cambio, la innovación, entonces tienden por lo general a irse por el sistema estratégico. Hay otros que les gusta el delivery y son más, sobre todo los financieros, hablamos de los financieros. Los financieros nos encanta dar el resultado final. Entonces, ¿qué hacemos? Ajustamos costo, control. Y el tercero es incentivos. ¿Cómo le pagas a la gente? Cuando tú no tienes estos tres sistemas de incentivos y entiendes que esto va a modificar el comportamiento, vas a encontrarte con algunas personas que se irán por el sistema de planeamiento o el sistema estratégico y te llegarán a final de año y te dirán, mira, yo he hecho todo esto y hemos logrado, no sé qué, sí, pero el resultado no se dio. ¿Mm? Te encontrarás con gente que te va a decir, oye, mira, yo en mi área logramos darte el costo que te decía y tendrás gente que se va a dedicar a venderte el incentivo. En la práctica tienes una organización desalineada, porque tienes objetivos, gente que está apuntando a tres lugares diferentes por sistemas de dirección que están mal dirigidos. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es alinear esos tres sistemas. En la medida en que tú los alineas, tienes al equipo enfocado en un solo objetivo y es más fácil que el planeamiento estratégico se logre. Y cuéntanos algunas experiencias que has tenido alineando estos tres sistemas en tu rol de consultor. Sí, mira, mi experiencia más que en el rol de consultor ha sido en el rol de director, te voy a ser bien sincero. Válido. Y en la principal proceso ha sido normalmente cuando empieza el año y, y, y los resultados no se dan. A todos nos ha pasado que hemos pensado que iba a haber un buen año y el año no fue tan bueno. Sobre todo después de pandemia, ¿no es cierto? Dependiendo de la industria, en muchas industrias, el 22 fue un muy buen año, el 23 no tan bueno, el 24 tampoco fue tan bueno. Entonces, claro, ¿cómo mides eso? Normalmente lo que nosotros siempre exigimos al equipo es crecer, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se da el crecimiento, hay que ajustar los sistemas, ¿no? Y claro, ¿dónde uno empieza a ajustar? Por el sistema de control. Comienzas a ahorrar costos. Entonces, lo que hay que tener cuidado cuando uno comienza a ahorrar costos es entender que
cuando uno ahorra costos, no puede ahorrar costos en aquellas cosas que van a ser el transform de la organización, el largo plazo. Yo no puedo hipotecar el largo plazo. Lo puedo dilatar si quieres, pero no lo puedo hipotecar. Yo tengo que jugar un balance entre el perform y el transform, entre el resultado del año y aquellas cosas que yo necesito para ser exitoso en un futuro. El mundo está cambiando mucho hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que hay dos cosas que han cambiado mucho, no sé si compartas conmigo la idea, pero del mundo que yo viví corporativo, como decíamos inicialmente, el mundo como es hoy día. Tienes la pandemia y tienes la transformación digital, que está haciendo que hoy día los cambios sean cada vez más rápidos. Y lo que antes nosotros sabíamos que funcionaba, hoy día ya no es tan seguro que funcione. Entonces, estos procesos de cambios rápidos hacen que tengamos que tener estos ajustes, ¿de acuerdo? Estos ajustes de estos sistemas. Entonces, las compañías que son exitosas hoy día porque tienen unas ventajas competitivas y unos modelos de negocio, eso no les asegura que a cada unos años vayan a seguir siendo exitosas y se vayan a seguir creciendo, ¿no es cierto? Hoy día en el Perú, por ejemplo, en el mundo retail, ya que me pides un ejemplo, ¿no es cierto? Temu, Temu está rompiendo. No sé si sabes, pero Temu tiene más de 8 millones de envíos mensuales en el Perú. ¿Es la plataforma con más envíos hoy? Hoy día Temu es la plataforma con más envíos. Increíble. ¿Cómo afecta eso tu negocio retail? Con una propuesta de valor de precio bajo, de entrega rápida Y y eso, bajo de activos. Y activos casi cero. por eso. ¿Cómo te enfrentas a ese negocio? Entonces, en el mundo retail, si yo no estoy pensando en nuevos modelos de negocio, en nuevas formas de crecer, estoy muerto. Es decir, las cosas que hoy día me permitían ser exitoso no van a ser las cosas que me permitían ser exitoso a futuro. Entonces, yo tengo que estar desarrollando todo el tiempo nuevas competencias, nuevos eh, ventajas competitivas y modelos de negocio que me permitan crecer. Y ahí yo te doy un capítulo aparte, te doy un par de tips de algo que yo estoy convencido. Para poder crecer en las organizaciones y generar esas ventajas competitivas, hay dos herramientas hoy día que el Perú debería comenzar a utilizar. ¿Mm? Primero, el crecimiento inorgánico. Las compañías se están vendiendo a 7 a 8 veces EBITDA, están baratas hoy día en el Perú. Hoy día es el momento de salir a comprar. No. Entonces, primera gran herramienta creo que de crecimiento es el crecimiento inorgánico. Oye, salir a comprar aquellas empresas que hagan sentido y que me generen un valor a mi plataforma y que además unidas conmigo me generen un mayor valor hacia el futuro del negocio, ¿no es cierto? ¿Mm? Creando siempre una ventaja competitiva que yo le llamo corporativa, ¿no? Tienes que generar sinergia. Sí, tienes que generar sinergias. Yo ahí tengo una pregunta siempre que digo, es, ¿cuál es el Mickey Mouse de tu empresa? Porque si tú te pones a pensar, Mickey Mouse como concepto, como franquicia, es lo que le genera valor a todos los negocios de Disney. Si quieres ver, hablemos de Star Wars, hablemos de Avengers, hablemos, pero en el fondo, Mickey Mouse, las franquicias es lo que le genera valor. Entonces yo creo que el crecimiento inorgánico para generando un buen Mickey Mouse dentro de tus organizaciones te va a permitir generar ventajas que puedas utilizar en una plataforma y crecer, ¿no? Entender a veces que el negocio que tú tienes hoy no necesariamente es tu negocio de mañana. Y la segunda. Y el segundo es entender que el Perú es el 0.5% del PBI global. El mercado está afuera. La internacionalización es un proceso importantísimo. La internacionalización yo creo que es una herramienta que los peruanos estamos comenzando a mirar y estamos comenzando a desarrollar, pero no tenemos totalmente pensada. Siempre seguimos pensando en nuestro mercado y tenemos oportunidades alucinantes fuera. Alucinantes. Ejemplos, AGE, ¿no es cierto? Pero no solamente AGE, hay otros ejemplos más. ¿Y sobre qué ventajas competitivas las empresas peruanas se pueden apoyar para hacer un salto internacional? Yo creo que ahí la pregunta que me haces
Si me permites, no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es encontrar, yo en mi negocio hoy día en Perú tengo unas ventajas competitivas y un modelo de negocio que es con el cual llevo mis ventajas competitivas al mercado. Pero la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿cuáles de mis ventajas competitivas las puedo llevar o no a otros mercados? Porque no todas las ventajas competitivas que yo tengo localmente las puedo llevar de una manera muy fácil a otros lugares, ¿no es cierto? Te pongo un ejemplo de fuera del país para no generar escozores con mis amigos acá en el Perú. Amazon tiene un sistema logístico en Estados Unidos alucinantemente grande. En Europa tiene un sistema logístico alucinantemente grande. ¿Qué tan fácil es llevar esa ventaja del sistema logístico que tiene a otro país? Entonces, hay partes de tus ventajas competitivas que podrás llevar y hay partes que no podrás llevar. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿cuáles de mis ventajas competitivas pueden ser exportables o no? La segunda pregunta, ¿de acuerdo? Es encontrar aquellos mercados donde tus ventajas competitivas son relevantes para el cliente. Y te estoy hablando de un camino diferente. Si te das cuenta, lo que yo estoy diciendo es en qué soy fuerte y estoy buscando aquellos lugares donde yo puedo campeonar, donde yo puedo ganar. Y la tercera pregunta que te tienes que hacer es qué cambios tienes que hacer en tu modelo de negocios para que esas ventajas competitivas vayan a funcionar en ese mercado y lo puedas ganar. Entonces, yo creo que es voltear un poquito el concepto estratégico, ¿no? Yo creo que hay dos, esto para mí es bien importante. El concepto estratégico, yo en mi labor de profesor, hay dos cosas que yo siempre sugiero, ¿no es cierto? Que es pensar fuera del cubo. Una es esta, oye, más que buscar territorios, busca aquellos lugares donde tus ventajas competitivas funcionan. Desarrollar ventajas competitivas siempre es más complejo. Entonces busca cómo desarrollar ventajas. Aquellos territorios donde tus ventajas competitivas van a funcionar. Es más probable que seas exitoso en ese lugar. ¿Y puedo transformar una empresa que compre incorporando ciertas ventajas competitivas que uno tiene en el mercado local? Sí, claro. Yo puedo tener un Mickey Mouse que pueda hacer que esa otra compañía valga más. Te pongo de nuevo el ejemplo de Disney para salirnos un poco de eso. Disney vende, tiene teatros, tiene parques de diversión, tiene hoteles, tiene barcos. Si tú me preguntas si Disney es el mejor productor de teatros del mundo, yo creo que hay mejores, ¿no es cierto? En Londres tienes Macintosh, tienes un montón de productores que son mejores. Hotelero, creo que los dos estamos de acuerdo que Disney no es que su experiencia sea mala, pero mejor hotelero no es. Y si fuera un mejor hotelero, tendría hoteles en todo el mundo. Cuando viajamos, creo que ninguno de los dos, salvo cuando hemos ido a Orlando con los chicos. Cuando mis hijos eran chicos, claro. Claro, cuando uno ha viajado a Orlando, cuando los chicos, con los hijos chicos, nos hemos quedado en hoteles de Disney. Fuera de eso, no vamos a hoteles de Disney. Y cruceros, tampoco vas a Cuando cruceros eran de Disney. chicos. Entonces, ¿qué es lo que hace que Disney pueda ser exitoso manejando negocios tan disímiles y en ninguno de estos es el mejor del mundo? Mickey Mouse. Entonces, claro, cuando tú me dices comprar una empresa, sí, compro una empresa si yo tengo un Mickey Mouse, tengo una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva me puede permitir generarle más valor a este negocio del que de repente tú lo tenías cuando estabas manejándolo, porque no tienes este negocio. Yo compro un negocio de barcos siendo Disney y yo le voy a sacar más rentabilidad al negocio de barcos que el que lo manejaba antes. ¿Por qué? Porque yo tengo a Mickey Mouse y le voy a poner Mickey Mouse. Entonces es una ventaja, yo le llamo ventajas competitivas corporativas que se utilizan en más de un negocio. Entonces el gran secreto de el crecimiento inorgánico es encontrar aquellos lugares donde tus ventajas competitivas le pueden generar valor a la otra empresa, o si la otra empresa tiene una ventaja competitiva que te pueda generar valor a ti. Claro. Pero lo que tienes que buscar son ventajas competitivas y tratar de que esas ventajas competitivas se manejen en todo el negocio. Cuando hablamos de sinergias y hablamos de ventajas, sinergias, crecimiento, una de las cosas que creo que es bien importante entender es que lo que estamos buscando es cómo voy a utilizar estas ventajas corporativas en mis diferentes negocios. Ahí es donde voy a generar valor.
Generar valor es solamente porque voy a ahorrarme unos cuantos costos, unos cuantos centavos en ahorrarme algún departamento o porque voy a ser más grande, etcétera. Creo que la experiencia ya lo ha demostrado N veces que no es sostenible, ¿no es cierto? Podemos hablar igual en el mundo de General Electric, por ejemplo, que es un conglomerado que hoy día lo están partiendo, ¿no? Hoy día el CEO de General Electric, Larry Culp, lo que está haciendo es partirlo en partes, porque no tiene sentido mantenerlas juntos. Entonces, yo creo que el gran secreto del crecimiento inorgánico es encontrar el Mickey Mouse. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿cuál es el Mickey Mouse en tu negocio? Creo que eso es bien importante pensar. Y para mantener el foco, ¿qué ayuda más? ¿Diversificarse en tener un tipo conglomerado o especializarse en una línea de negocio donde ya eres exitoso? Yo soy un convencido que los conglomerados no generan valor. Es más, te puedo dar ya, desde mi punto de vista teórico, hay un montón de estudios que determinan que los conglomerados no generan valor. Lo que generan valor son las corporaciones. La diferencia entre un conglomerado y una corporación es que la corporación tiene una ventaja corporativa que le genera valor a todos los negocios. Disney es una corporación, no es un conglomerado. General Electric es un conglomerado. IBM, que se ha estado partiendo en el tiempo, terminó siendo un conglomerado. Berkshire Hathaway es un conglomerado y de los más exitosos que hay también, ¿no? Pero eso es un conglomerado financiero, donde en realidad no operan ellos todos los negocios, sino invierten y buscan operadores en los negocios. Cuando yo hablo de un conglomerado es cuando el conglomerado opera los negocios, Control, controla y Play opera. opera. Entonces ahí es donde no generas valor. El Hathaway es otra cosa, no sé si me explico. Es, oye, yo compro empresas y consigo ejecutivos y cada empresa opera. Y en muchas empresas, Hathaway ni siquiera es el accionista primario, sino es un accionista pasivo, que pone plata y espera su resultado. Como lo hizo con Apple. Pero volvamos al mundo más mundano, ¿no? Al de por acá. Y estamos en empresas medianas, tirando para grandes, que empiezan este camino de la planeación estratégica, de la internacionalización, de los cambios culturales. ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Cómo los superamos? Desafíos sobre los cambios culturales, yo creo que hay que prepararnos, hay que trabajar mucho con el liderazgo. Creo que cada día más los ejecutivos peruanos tenemos un mayor sentido de liderazgo. El liderazgo es importantísimo. Tener conciencia estratégica y sobre todo salir a pensar fuera del cubo. Yo creo que gran parte del tema que tenemos en el Perú es que seguimos pensando dentro del cubo y no pensamos fuera del cubo. Yo acabo de plantearte dos conceptos para pensar fuera del cubo, ¿no? Y salirnos. Tú entrevistaste a Pepino, que es amigo de ambos, en realidad, yo lo estimo muchísimo a Pepino. Pepino está haciendo un cambio estratégico alucinante en el Grupo F. El negocio que tenía el Grupo F hace 5 años no es el negocio que tiene hoy día. No te voy a, no te voy a contar un poco más que él sea el que te lo cuente, Ya nos lo contó. pero lo que ha hecho es un cambio alucinantemente grande y lo único que ha entendido él es que él tiene un cliente y lo que está entendiendo es que qué cosas le puedo vender a este cliente que ya lo tengo acá. Es un concepto que yo me lo enseñaron en Manpower en realidad, que era Share of Wallet. Oye, yo ya te vendo tal cosa, ¿qué otras cosas necesitas del mismo segmento donde estoy yo? Yo voy a ser el que te voy a vender todo lo de este segmento. Y te permite crecer de una manera muy, muy dirigida, sin necesidad de irte a hacer un conglomerado. Claro. Ahora, y en esta ruta, pues, de pensar fuera de la caja, de tener ideas transformadoras, en un país donde la mayoría de las empresas son familiares, ¿qué tanto espacio ves? ¿O cuáles han sido los modelos más exitosos, tal Ah, vez? Yo creo que espacios hay, ¿de acuerdo? Yo tengo experiencias de empresas con las que ya he trabajado que hemos logrado sacar fuera del país con productos champús, por ejemplo. Shampoos. Champús, todo lo que es tintes de pelo, champús, etcétera.
esta empresa, ya no trabajo con ellos, pero esta empresa exporta hoy día a México, exportamos a Marruecos, exportamos. Es plantearte el camino es un poco el que te conté hace un rato, ventaja, pero darte el trabajo y pensar fuera del cubo creo que es importante decir, oye, esto lo puedo hacer. Y hoy día están exportando y sus crecimientos se están dando por ese lado. Te puedo hablar de una farmacéutica peruana que está creciendo muchísimo también, y también pensando en exportación. Cuéntanos. En realidad a ver, esta es una empresa farmacéutica familiar peruana que está creciendo de una manera importante, no solo con nuevos productos, esto ya el gerente general lo ha hecho público, así que lo puedo contar, sino además estamos ya comenzando el proceso de exportación. En la industria farmacéutica es un poco más complejo que la industria de tintes. Tintes es más fácil exportar. Acá hay que dar permiso, los reía y la regulación es mucho más gruesa. Pero yo creo que hay oportunidades miles. Lo que tienes que tener es empresarios que realmente vean la oportunidad y quieran salir de su negocio. Y creo que hay varios en el Perú. AGE yo creo que es un ejemplo muy bueno de exportación. El grupo Llobel, Lebel también han logrado un crecimiento fuera del país. No mucha gente habla, pero la de vidrios, AGP me parece que se llama. ¿De vidrios? Hay una empresa de vidrios, si quieres después te doy el nombre para que lo pongan, ¿ya? Que le hace los vidrios a Tesla. Es peruana. AGP creo que se llama. Tiene plantas ya en Europa. Tenemos una empresa de lubricantes que tiene una fábrica de lubricantes en Europa. Y una familia peruana que ya está en tercera generación, me parece, ya están los primos. Ah, bueno. Normalmente es un gran desafío llegar a la tercera generación manteniendo una empresa o un conglomerado de liderazgo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo te diría que lo hacen bastante bien. Oye, y quiero regresar a algo que mencionaste hace unos minutos, ¿no? Que tenía que ver con la seguridad psicológica del equipo. Me imagino que eso va para la toma de decisiones, me imagino que eso va también para las opiniones favorables o desfavorables que tengan con las decisiones que se puedan tomar. ¿Cómo lo explicamos? Ah, La seguridad psicológica yo creo que es un concepto que es importante de manejar en todo grupo humano, ¿de acuerdo? Yo te soy bien sincero, la seguridad psicológica, yo la empecé a trabajar con la gerencia, hoy día estoy más preocupado en el mundo de gobierno corporativo, que digamos es otro de mis sombreros, ¿no? La seguridad psicológica dentro de un directorio, pero funciona muy parecido dentro de una gerencia, ¿no es cierto? La seguridad psicológica es lograr que la gente se sienta lo suficientemente confiada y tranquila para poder inclusive discrepar, ¿no? Discrepar de las opiniones. Yo creo que es bien importante en las organizaciones no solamente todos estar de acuerdo, sino tener siempre a alguien que discrepe. Porque el que te discrepa es el que te va a decir dónde están los riesgos. Él es el que está viendo el vaso medio vacío. Todos los demás estamos viendo el vaso medio lleno. Y cuando todos vemos el vaso medio lleno, ¿de acuerdo? Podemos cometer un error de querer correr y nadie está viendo el riesgo futuro, ¿no es cierto? A ver, te lo pongo de esta manera. Yo he visto en mi vida profesional y me ha pasado que muchas veces cuando uno es exitoso profesionalmente, tiende a repetir aquellas cosas que le fueron exitosas previamente. Y cuando se junta con gente que piensa muy similar a uno, todos pensamos que esto va a ser el proceso de éxito. Pero hay muchas situaciones que cambian entre los negocios, entre las industrias, entre las empresas. Entonces siempre es bueno tener al disidente, el que te va a hacer ver ese proceso, porque si no, todos vamos a correr para un proceso de cambio y nos vamos a terminar llevando el negocio fuera, ¿de acuerdo? No quiero contar
experiencias peruanas porque se pueden malinterpretar, pero podemos hablar, si quieres, de experiencias de estos temas fuera del país, que también tengo algunas, ¿no? JCPenney, por ejemplo, eso es un proceso muy parecido, ¿no? En JCPenney, hace unos 11 o 12 años atrás, contrataron a Ron Johnson. Ron Johnson es el que hizo todas las tiendas Apple en el mundo. Exitoso hasta más no poder, ¿no es cierto? Retail, ¿quién puede dudar que el que hizo las tiendas Apple de Johnson maneja el negocio de retail? ¿No es cierto? Contrató, yo te diría, un Dream Team. Gente de Target, gente de Amazon, gente del mismo Apple, etcétera. Intentaron hacer un cambio estratégico en JCPenney. JCPenney el año pasado entró en quiebra. ¿Mm? Podemos hablar de muchos errores del proceso, pero creo que uno de los grandes errores que se cometió fue no tuvieron aquella persona que les estuvo diciendo hoy un ratito, acá hay un problema, frenemos acá, corramos. Yo creo que esto es importante. Cuando uno dirige una empresa, yo creo que uno, te comento un poco, lo conversamos un poco, que es el ejemplo que yo tengo con la Fórmula 1, ¿no? A mí me gusta la Fórmula 1. En la Fórmula 1 uno lo que tiene que hacer en la recta es correr. Y para eso necesitas tener a todo el equipo alineado. Tengo que tener a todo el mundo subido, alineado con el objetivo. Entonces en la recta pisamos a fondo. Pero el gran tema es que en la Fórmula 1 llega un momento en que viene la curva. Y en la curva necesitas el freno. Porque si no te despistas. El disidente es tu freno. El que te permite ir más rápido es tu disidente, porque tu disidente es tu freno en la curva. El que te va a permitir llegar con toda la velocidad y todo el empuje a la curva, ganando el mayor espacio, pero frenando en el menor tiempo posible para poder agarrar la curva y volver a acelerar en la siguiente recta. Yo creo que eso es un buen símil para entender los procesos de cambio. Y para que esto suceda, tú necesitas tener una seguridad psicológica en el equipo, sobre todo para aquel que va a ser el disidente. Porque si no tienes esa seguridad psicológica, el disidente finalmente se va a subir al carro Y se va a estrellar. y nos vamos a estrellar todos juntos. No va a cumplir su función de freno. Muy interesante. Oye, en alguna ocasión en el PAD te escuchaba hablar de, del rol del líder, de su involucramiento en la cultura y de las estructuras formales y las reales que tiene la organización, ¿no? Y ahora que estamos hablando de la seguridad psicológica, de los cambios transformacionales, ¿cómo juega esto en eso, en esa ejecución, ¿no? El líder es el que tiene que asegurar esta seguridad psicológica, ¿no? Él es el principal llamado a hacer que esto funcione. A, yo creo que el líder en cualquier equipo tiene que cumplir ciertas funciones. Tiene que primero asegurarse que se respete la opinión de todos, ¿no es cierto? Pero no solamente que se respete, sino que se escuche la opinión de todos. ¿Mm? Y esto yo creo que son dos conceptos que son bien importantes de entender. Si nosotros logramos que la gente se respete y se escuche, a pesar de que podemos tener discrepancias, vas a comenzar a generar confianza en el equipo. Yo creo que la clave o la palabra clave en todo esto de la seguridad psicológica es la confianza. Tú lo que buscas es generar confianza. Confianza primero entre todos los miembros del equipo y luego entre los miembros del equipo y los demás miembros de la organización. Ese nivel de confianza, el principal responsable de esto es el líder de la organización. En el caso de un directorio, como te dije, yo estoy más metido ahorita pensando en tema de directorio, es el presidente del directorio. El presidente del directorio es el que tiene que asegurar que esto funcione. Y hay algunas prácticas que yo recomiendo, ¿no es cierto? Si uno es el presidente del directorio, uno debe ser uno de los últimos que hable. El líder siempre es el último que habla. Porque en el momento en que el líder habla, él, no, además ya guiaste la conversación. El día que tú quieras que no haya discusión sobre un tema, habla tú primero y planteas tu punto. Lo que estás buscando es alineamiento. Y el equipo lo entiende, ¿ah? En aquel momento donde tú necesitas la opinión del grupo, sé el último en hablar.
Yo, por ejemplo, en directorios tengo una práctica que utilizo mucho, ¿no? Muchas veces en los directorios no nos logramos poner de acuerdo en algún tema. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, no con mucha frecuencia, pero que el tema ha sido tan álgido que la discusión ha sido muy acalorada y no nos podíamos poner de acuerdo. Yo cuando me pasan estas cosas, por lo general, o cuando me ha pasado esto, por lo general lo que digo es, ok, estamos de acuerdo que no nos vamos a poner de acuerdo. Este punto lo dejamos para la siguiente punto de agenda. Y avanzamos con el siguiente punto de agenda. Entre esa sesión del directorio y la siguiente sesión del directorio, yo trato de buscar a todas las personas y de entenderlas y tratar de llegar a un consenso sin tener ese conflicto. ¿De acuerdo? De manera tal que se ha escuchado a todos. Esto es bien importante. Se ha escuchado a todos y todos los puntos de vista se han revisado. Entonces, en la siguiente sesión del directorio, ahí yo normalmente ya como práctica profesional tengo ya un preacuerdo con todos los miembros. Entonces yo abro primero. Vamos a volver a tocar este tema y yo quería proponer algo. Y brum, propongo aquello que hemos conversado por fuera. Y normalmente fluyen las conversaciones. Hay un tema bien humano ahora que hablas de alineamiento, y es que las personas solemos estar, independientemente de la edad, de la raza, de la creencia, solemos estar de acuerdo en el 95% de los temas. Sin embargo, por ese pequeñito 5% en los que diferimos, somos capaces hasta de irnos de guerra. ¿Y cómo manejas esas situaciones en un entorno como un directorio o una organización? Preocúpate más del 95% y menos del 5%. Ujú. Construye sobre el 95%. Ese sería mi mayor consejo. A veces, ¿Y la gente lo toma? aquellas cosas que discrepamos, va a depender del grado de eh, emotividad que tengamos sobre un tema, porque hay que entender que los seres humanos, esa idea que nos enseñaron a nosotros en la universidad de que el ser humano es un ser racional, no es verdad. Los seres humanos somos emotivos. El cerebro reptil es el primero que que se dispara. Las emociones son las que nos mandan, ¿no es cierto? Y yo siempre digo eso, ¿no? Es emociones. Las personas somos emotivas. Entonces, ese 5% va a ser más grave o menos grave en la medida en que te sientas más conectado con tus emociones o menos conectado con tus emociones. O sea, cuando estás conectado muy con tus emociones, sale ese cerebro reptil, como tú dices, que quiere matar. Ahí es donde yo corto las reuniones. Y busco, en un lugar más distendido, tratar de apelar a la razón. Y buscar con la razón una solución para que todos seamos correctos y la compañía vaya donde tiene que ir, Claro, sin duda, pero buscar esos espacios, porque cuando la emotividad está muy grande, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Lo mejor es cortarlo. claro. Yo siempre digo, dejar un rato que haya discusión, porque si no hay discusión, esa emotividad no se va a bajar. Deja que haya un poco de discusión, pero en un momento que lo cortas. Y ok, hasta acá. Y después, en la racionalidad, busca construir sobre el 95% de lo que estábamos de acuerdo. Efectivamente, muy, muy, muy importante eso, ¿no? Pero a veces lo tendemos a olvidar. Vamos a tener que anotarlo para recordarlo, ¿no? Sí, yo lo explico, lo enseño además, pero te voy a decir que a veces también la emotividad a mí me gana. Bueno, Es como a todos. a todos. Y a veces también necesito que alguien me diga, ya, ya, ya. Dejemos este tema y lo conversamos después. Y cuando las personas entramos en este proceso de negociación, eh, el tener la razón prima. Va a depender de cada persona. Yo creo que cuando yo te hablaba al comienzo de los objetivos de los empresarios o de los accionistas, yo tengo algunos como que esquemas generales, ¿de acuerdo? Hay algunos que sí, que lo que buscan es tener la razón. Yo no voy a negar eso. Tienes que construir con ellos. Pero sí, hay gente que quiere tener la razón, hay gente que quiere mandar. Los seres humanos, Dios nos ha hecho a los seres humanos tan diversos que cada uno es
es diferente, pero mi experiencia también con aquellas personas que puedes decir, oye, yo lo que quiero es mandar o lo que yo quiero es tener la razón, es que cuando los trabajas con ellos uno a uno, ese grado de emotividad baja muchísimo, porque sienten esa seguridad psicológica diferente. Una persona que quiere mandar, es muy difícil que le puedas cambiar una decisión en grupo, Claro. pero es más fácil, después de un tiempo, conversar en privado y posiblemente logras lo que querías lograr. Y sin embargo, todos estos puntos de vistas, que por mucho que puedan sonar discrepantes en algún momento, tienden a ser muy complementarios. Sí. Ahí viene la habilidad de hacer que eso funcione de una manera positiva. Ahí lo que me estás diciendo no solamente tiene que ser complementario, sino es, y una vez más, discúlpame que regrese a gobierno corporativo, ¿cómo genera valor un directorio? Para mí genera valor un directorio discutiendo un tema a profundidad. Yo le he preguntado a muchos empresarios y a muchos ejecutivos si tienen claridad sobre lo que va a pasar en sus negocios en los próximos 5 o 10 años. Hoy día la respuesta casi unánime es que no tienen seguridad. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros decidimos en un directorio tienen que ver con la estrategia. Y la estrategia es qué va a pasar en 5 o 10 años si no tengo claridad de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo generamos valor? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto pueda ser o pueda pasar? La respuesta para mí está justamente en esa complementariedad, porque yo veo el futuro de una manera, tú lo ves de otra manera, otro lo ve de otra manera, un cuarto lo ve de otra manera, y en la medida en que todos nos escuchamos, podemos hacernos una mejor idea. Y posiblemente no es que le vamos a pegar a la primera, pero sabemos más o menos esto está por el norte, y luego en los procesos reiterativos de ir viendo esto, vamos a ir alineando y vamos a ir logrando los objetivos. Entonces, yo creo que este proceso de complementariedad es algo muy importante. Por eso es que es bien importante la seguridad psicológica. Porque si no tienes esa seguridad psicológica, ¿cómo nos complementamos? ¿Cómo tenemos seguridad de que hoy día discutimos y mañana tenemos que volver a hacerlo por otro tema? Duro con las ideas, suave con las personas, pero tenemos que seguir conversando, y además la riqueza de las decisiones que vamos a tomar se va a dar en la medida en que nos escuchemos y veamos puntos diferentes. Qué importante eso que dices, porque adicionalmente en un entorno que es cambiante, siempre es cambiante, eh, todas las iniciativas que implementemos se vuelven procesos de prueba y error. Y mientras que el error sea pequeño, es sujeto a un ajuste, donde vamos recuperando el curso y para lo cual tiene que haber obviamente una tolerancia a cierto grado de error. Yo te voy a ser muy honesto. Yo creo que hay tres maneras de llegar a una buena estrategia. Yo te voy a contar la mía para no aburrirte con todo este tema teórico. Yo he llegado siempre a tener buenas estrategias en las empresas por aproximaciones sucesivas, le llamo yo. Es decir, voy logrando algo, vamos caminando, vamos avanzando y vamos viendo aquellas iniciativas que funcionan, las seguimos profundizando, y aquellas que no funcionaron, qué otras cosas vamos a hacer ahora, porque el objetivo igual lo tenemos que lograr, el crecimiento lo tenemos que hacer, y vamos avanzando poco a poco. Y las empresas van llegando a sus objetivos de esta manera. Por eso es que yo soy un convencido que la estrategia es importante, pero tan o más importante que la estrategia es la ejecución, en la medida en que tengas que hacer estas aproximaciones sucesivas, ¿no es cierto? Yo en las empresas donde estoy, normalmente las empresas te dicen cada 4 o 5 años vamos a hacer el planeamiento estratégico de los próximos 5 años. En las empresas que estoy, ya soy director hace varios años, le digo, oye, a ver, el planeamiento estratégico es este, sí, revisemos el planeamiento estratégico, pero esto lo venimos viendo todo el tiempo. ¿Hay algo nuevo? No. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacemos es estas aproximaciones sucesivas, y el plan que planteamos hace 3 años posiblemente hoy día ya es diferente, pero sigue siendo el plan de futuro. Claro. ¿Me explico? No necesito volver a hacer un planeamiento estratégico. Sí, lo que necesito es tener un taller, reunirnos, revisar conceptos, mirar los números, volver a pensar si ese objetivo sigue siendo el válido o hay algo que tengamos que ajustar. Yo creo que eso sí hay que hacer.
¿no es cierto? Y constantemente. Entonces, aproximaciones sucesivas y ejecución es para mí muy importante. Claro, si te entiendo, entonces normalmente las avenidas de crecimiento tienden a ser las mismas, aunque en la implementación hay variaciones en el corto plazo por el entorno o por la competencia que obligan a que se revisen y se tenga que hacer ajustes. O las nuevas tecnologías que O las cambian nuevas también, tecnologías que te ayudan o que son disruptivas o que son un riesgo para tu negocio, o nuevos modelos de negocio, temo. o nuevos modelos de negocio. Y en el centro de todo, lo que has venido diciendo durante toda esta conversación, están las personas, están el talento, la seguridad para la seguridad psicológica para poder complementar o discrepar y sobre todo eso construir. Sí, porque si tú tienes la gente adecuada, todo lo demás va a caminar. Excelente, excelente. Oye, Eduardo, así como que no pasa nada, se nos ha pasado más de una hora en esta conversación que ha sido muy enriquecedora y por demás, amena también, ¿no? Em, Creo que aprendizajes nos quedan muchos. Resalto el tema de el equipo, el talento como el principal valor que puede tener una empresa, el entorno eh, psicológico, la seguridad psicológica del equipo para que haga lo que tenga que hacer y el alineamiento de todos los sistemas de dirección como la clave para que vayamos avanzando todos en el mismo sentido. Creo que he podido resumir de alguna manera nuestra conversación. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y por favor, danos unas palabras de cierre, unos últimos consejos para la audiencia que nos sigue. No, para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy, muy contento de poder haber pasado este rato y haber charlado de todos estos temas que a mí me apasionan y me generan mucho, mucho pensamiento. Y al público en general yo les diría, creo que el Perú es un país de grandes oportunidades, pero creo que muchas de las oportunidades también están fuera del país. Comencemos a pensar fuera del cubo, ¿no? El mundo es muchísimo más grande, como yo digo, acuérdense siempre, el Perú es el 0.5% del PIB global. Estamos parados frente al océano mirando un vaso con la mitad del agua y nos estamos peleando por el vaso con la mitad de agua, cuando tenemos todo el océano enfrente. Entonces yo creo que la gran oportunidad que tenemos los peruanos es de salir a comernos el país a futuro. Y una gran ventaja que tenemos, que creo que podemos de repente discrepar o no, es que todos los problemas políticos que hemos tenido nos han generado una resiliencia muy grande, con lo cual salir fuera, nuestra visión de riesgos va a ser diferente. Ya la costra es grande, hemos vivido con cuántos presidentes. Yo creo que el reto de internacionalizarnos no debería ser complejo después de lo que hemos pasado en este país. Tienes toda la Mm, razón. Eso es lo que siempre digo en general de los empresarios latinoamericanos, ¿no? mm. Porque han vivido todas. Sí, sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Señoras y señores, gracias por la compañía y nos vemos en una siguiente edición.